Vamos a empezar el programa el día de hoy con la visita de una protagonista central de uno de los casos ambientales, me atrevo a decir, más importantes de Tucumán. Vamos a saber por qué y por qué la tenemos hoy acá. Hablamos de una ciudadana que decidió no mirar para otro lado, una ciudadana que realmente se decidió convertirse de una u otra forma en la voz y el reclamo colectivo de muchos tucumanos y tucumanas. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a María Elba, querellante de una denuncia ambiental justamente contra la SAD, impulsora de un procesamiento, atención a esto, y un expediente que derivó en nada más y nada menos que el procesamiento federal de Alfredo Benigno Calvo. Hablamos de aquel entonces presidente de la SAD en la provincia de Tucumán y que hoy justamente avanzó esa causa hasta el punto que está procesado el expresidente de la SAD. Así que buenos días, María Elba, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sí, me hice querellante de la causa. Primero con vecinos, anduvimos mucho tiempo recorriendo los lugares, no en Tafí Viejo, viene a ser en altura Jujuy al 4100. Bien. ¿Cómo también comienza esta historia? ¿Cuál fue el primer hecho que vieron ustedes como vecinos? La verdad que a nosotros nos entregan unos barrios que supuestamente eran alfombrados con un montón de cosas maravillosas, y cuando vamos a vivir nos faltaban ventanas, puertas, una serie de cosas. Y no tan solo eso, sino que a transcurrir del vivir ahí, empezaron a brotar por todos lados los efluentes cloacales. Estábamos viviendo prácticamente en un pantano de materia fecal. ¿En qué año estamos hablando de esto? En el 2009. 2009. En el 2009. En la zona de Jujuy al 4000. Al 4000. Bien. Y bueno, esto ocasionó a que nos juntáramos los vecinos a hacer numerosas denuncias en todos los ámbitos, tanto Ciprosa, Defensoría del Pueblo, gobierno en ese momento, a la misma SAT, al ente regulador, al municipio, a todos. María, en ese momento, según cuenta, digamos, y consta el expediente que está justamente en la justicia, hay informes periciales que decían justamente que los líquidos cloacales ingresaban sin tratamiento y justamente eran vertidos libremente al río Salí. ¿Cómo llega esa información a sus manos y qué es lo que sintió cuando vio esa información? La verdad que son tantos años, porque son muchos años, son más de 16 años que uno ha venido luchando en esta causa, y ponerle una causa tan pesada era implicar y comprometerse en el sentido de pedir que se hagan los estudios, y estuve presente junto con la Gendarmería, haciendo allanamientos en 3 oportunidades, porque yo denuncio a la planta de San Felipe, donde se hacen los tratamientos de efluentes cloacales. ¿Por qué? Porque descubrimos que hay bypass por diferentes lugares a donde tiran los efluentes cloacales en crudo. Ajá. Que casualmente le aporté fotos cuando se hizo el allanamiento de Gendarmería. Es ahí cuando después hacemos otro allanamiento en el cual se toman muestras. Muchas piedras en el camino que decían que no contaminábamos. Fuimos a Comodoro Pi, a donde presentamos las pruebas que efectivamente los estudios decían claramente que superaban la ley 24051. No obstante eso, contenía agroquímicos prohibidos en la venta a nivel mundial. Y presentamos todo eso en Comodoro Pi. Ganamos una casación en Comodoro Pi y dicen, sigan la causa. No obstante eso, hicieron oído sordo. Al poco tiempo sobreseen al imputado sin tomar declaración declaratoria. Lo sobreseen. Apelamos acá en Tucumán. Volteamos el sobreseimiento porque, bueno, estaba todo irregular,
Entonces, después con el tiempo, quieren archivarla la causa debido al tiempo. Y en Comodoro Pi claramente dicen de que no era por mi culpa, porque yo había ido a Comodoro Pi, había hecho todas las presentaciones con pruebas, con estudios, con peritos, con todo. Era la lentitud de la justicia. Y María Elba... y no lo digo yo, lo dijeron claro, los jueces de Comodoro Pi, la misma justicia, que era una lentitud de por qué iban. Entonces activan de nuevo la causa. Y es ahí cuando se apartan los jueces de Cámara, todos los jueces de Cámara se apartan diciendo que no eran, se apartaban, no querían. Precisamente el expediente describe que hubo años de demora, que hubo dificultades para obtener las muestras, como bien usted le está diciendo, hasta intentos de archivar la causa, porque esta es la realidad, sí. Según también lo que consta. ¿Sintió usted que hubo algún tipo de intencionalidad política o algo que justamente se hiciera para frenar esta investigación? Yo le voy a decir algo que me impulsó a todo esto. Cuando uno tiene un hijo y lo secuestran y le mandan a decir de que si no se calla, donde hubo ajustes mafiosos en una democracia, a donde lo torturaron, a donde a mí me tuvieron que poner la Policía Federal durante 4 años porque tuve que golpear las puertas de un gobernador, de un presidente, a decirle que me estaban amenazando, y tuve que tener la policía dentro de mi casa las 24 horas porque me hacían sonar armas por el teléfono. Entonces, todo eso me llevó a decir por qué un ciudadano común que no queremos vivir en la contaminación, porque nosotros habíamos las canillas en nuestra casa y estaba conectada el agua con las cloacas, nos salían cloacas. Es gravísimo lo que está contando y quisiera preguntarle en qué año fue esto que está contando hoy públicamente, y por otro lado, ¿qué siente hoy después de 16 años al haber Siento obtenido? alivio, mucho alivio, y quiero destacar esto también. Ese pileto, había un piletón que lo sacaba siempre a publicación, y yo creo que cuando hay una voluntad y alguien que escucha, y lo tengo que destacar, es el gobernador Osvaldo Jaldo. Le hice una videollamada y le dije, no podemos vivir así. Hoy por hoy hay una planta, una estación de expulsión en el cual estaba totalmente contaminada. Él se puso y dijo, se hace la obra. Hace 7 meses que se hizo la obra y se saneó ese sector. Y otro sector más de una vivienda de 380 que está a la Jujuy, altura 9 de julio al 4900. Yo lo quiero recalcar a eso porque me dio alivio. Bien. Alivio a que alguien ha tenido la voluntad y las ganas de escuchar. Exacto. Porque uno no quería hacer un mal, quería que se haga un bien. Que se respeten sus derechos. Que se respeten los derechos. Hoy por hoy recalco eso. Marcelo, hemos tenido muchos, ¿cómo te puedo decir? Enfrentamientos y cosas, pero hoy por hoy nos podemos pararnos o sentarnos y hablar. ¿Qué significa, María, para usted? Hablamos que después de 15, 16 años precisamente se hizo el procesamiento de un funcionario público provincial en la justicia federal, hablamos del ingeniero Alfredo Calvo. ¿Y qué significa justamente que se haya hecho esto? Y si cree que esto puede sentar un precedente justamente, o sentar jurisprudencia, sobre todo, en futuros casos de contaminación cloacal en la provincia de Tucumán. Ya sentamos un precedente cuando hicimos la casación, en ese momento se sentó un precedente. Y usted no va a creer, pero en distintos lugares de distintas provincias ganaron juicio por el precedente que había sentado. Este es un nuevo precedente, es el segundo precedente que he logrado gracias a no bajar los brazos. Creo que uno le enseña a los hijos a no bajar los brazos, porque yo, a pesar de todo lo que pasó en ese momento, mi hijo,
le enseñé a no bajar los brazos y que hay que seguir adelante. Siempre le digo que la lucha continúa, porque esto que se saneó ahora falta mucho. ¿Pensó alguna vez en abandonar esta lucha en el medio de estos años? Una vez me preguntaron por el tema y no sabes que lloré mucho cuando pasó lo que pasó. A mí me destruyeron mi familia. Tengo una hija que se apartó porque tenía mucho miedo. Esto es algo que me duele todavía. Tenía mucho miedo por lo mismo que le pasó a su hermano. Se apartó y bueno, yo hoy por hoy digo, se está haciendo justicia, se hizo justicia. Valió la Porque pena. esta persona se podía andar por la calle libremente, le daban puestos, nombramientos, cuando a mí me desampararon por completo. Todo trabajo que tenía me dejaban sin trabajo, era un apriete constante. Hoy por hoy yo le doy gracias al gobernador Jaldo. Muchos me miran mal porque digo gracias porque era de la misma línea de lo que estaba Alperovi, Mansur. No, pero él me escuchó. Yo lo recalco porque me escuchó. Y él no tiene nada que ver con esto. No, esto es una cosa nacional, no es provincial. María, ¿y usted es consciente de lo que significa para los tucumanas y tucumanas que muchas veces reclaman y dicen esto no llega a ningún lado, esto es como hacer un reclamo y que quede archivado en un cajón? Primero eso, y segundo, lo que significa para el agua. Porque realmente el agua es un recurso realmente maravilloso, un recurso que tenemos en el planeta que hay que cuidarlo, y usted de una otra forma está haciendo su trabajo como ciudadana, como habitante, como vecina, de cuidar el agua. ¿Sabe lo que significa eso? Sí, lo sé porque he caminado mucho, porque he tenido que leerme muchos libros de derecho, que inclusive en una apelación levanté la mano para defender, porque mi abogado era como que se había bloqueado y levanté la mano yo. El doctor Gómez le puede decir que luché mucho en esto y lucho por el agua. Y yo le digo a la ciudadana, al ciudadano, que no se dé por vencido, porque va a haber alguien, como pasó conmigo, que lo escuche. Como yo digo, allá, y disculpen la expresión, sí. Dios existe, pero hay que golpear la puerta en Buenos Aires. Yo en Comodoro Pi podía ir y pedir una audiencia con un juez, con un fiscal. ¿Tenías mejor recepción ahí? Sí, acá nunca me recibió un juez jamás. Realmente es admirable escucharte todo lo que hiciste, y en este camino lo recorriste vos sola. ¿Quiénes te acompañaron? ¿Cómo fue todo este camino? El camino, al principio éramos muchas vecinas y que inclusive nos trataban de las vecinas, de las desocupadas. Y no, éramos todos que teníamos trabajo. Yo estaba encargada en una estación de servicio, que por tras de esto me dejaron, era una encargada total de una estación de servicio. Era maestra, la mayoría eran maestras, gente que trabajaba, y cuando pasó lo que pasó, más vale que tuvieron miedo y se apartaron. La única que quedó enarbolando la bandera he sido yo. Hoy por hoy es un grupo muy grande que se unieron, porque eso me llevó a unir muchos barrios. Yo tengo grupos de 300 personas, de 80, de 120 personas que hoy por hoy se juntaron, y no con una bandera política, es con el qué de mejorar un barrio, de mejorar que vivamos mejor. Yo los invitaría a ustedes hoy por hoy que visiten nuestro barrio. ¿Seguís viviendo en ese mismo barrio? Sigo viviendo en ese barrio. ¿Y cómo es la situación del agua? Y ahora ya no hay efluentes cloacales, no hay arreglaron. Yo me subo a una máquina y voy con la gente a arreglar las pérdidas de agua. Hay muchas fotos que me sacan mis vecinos cuando voy arriba de las máquinas con los muchachos sacándole fotos y hoy está seco y están haciendo un pozo de agua, y estaban hablando ustedes del arsénico recién.
Nosotros, el pozo 777, se le está haciendo estudio prácticamente semanalmente y el agua está en perfectas condiciones. Y nada menos que yo, que vivo fijándome, y ahora están haciendo un pozo que también los estudios están bien. Y yo ahora he pedido que me den la copia de los resultados, porque hay personas que se dicen, vamos a hacer un pozo en algún lugar, en algún, un ejemplo, en Tafí Viejo o algo, dice, hacemos, no saben que la tierra son muchas capas y después dicen, estamos tomando arsénico, y es ¿por qué? Porque no se hizo como correspondía, con una empresa seria, con unas cosas, con los estudios correspondientes. Yo he visto que prácticamente se hace entre 60 estudios para saber si el agua está en condiciones. María, usted en la causa cita, y se cita a través de su abogado, la 24051, la ley norma y la ley prácticamente paraguas de todo esto, y en el artículo 57 justamente habla de que los directivos de todas las empresas que se dedican justamente a este tipo de responsabilidades tienen también una responsabilidad cuando no evitan el daño ambiental. ¿Usted siente que en este caso y en ese momento las autoridades de una u otra forma hicieron una omisión en lo que respecta a controles y obras para justamente que pasó lo que pasó? Totalmente. Estaban sabiendo, porque yo hacía público, la prensa me acompañó mucho al principio, cómo salían los efluentes cloacales de Santiago del Estero. Vino la prensa para ver cómo era una catarata de efluentes cloacales que salía por distintos puntos, porque si usted lo recorre al Canal Sur, muchos barrios tiran los efluentes cloacales, porque hay piletones que desembocan el Canal Sur, todos sabemos que desemboca en la cuenca Salidulce. No obstante eso, yo denuncio a la SAT. ¿Por qué? Porque la planta de San Felipe es la que tiene bypass y tira y aparte sacaron adentro de la planta de San Felipe, donde sale, un ejemplo, es un cuadrado y está en una esquina, una tapa donde cruza la autopista, y va al río Salí. De ahí sacaron la muestra donde dice que supera la ley 24051 de residuos peligrosos. María, supera. ¿Qué cree usted que deja este caso, el procesamiento? Hablamos de un funcionario público en la provincia, en ese momento de la SAT, presidente de la SAT. ¿Qué mensaje le está dejando a los funcionarios actuales, a los funcionarios futuros y sobre todo a los directivos de empresas que brindan servicios públicos? Que tengan cuidado, porque siempre puede haber una María Elba Ledesma, porque con mucho orgullo digo María Elba Ledesma, y hay muchos videos míos a donde yo misma me firmo diciendo mi nombre y mi DNI, porque lo estoy viendo. María, muchas gracias, felicitaciones por este camino. Lo que contó hoy es muy fuerte, así que de parte nuestra las puertas están siempre abiertas. Y ojalá haya muchas más Marías Elba. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces, gracias a vos. Realmente vemos a dónde puede llegar lo que siempre hablamos con el doctor Gustavo Gómez. La denuncia es una parte, ser querellante es la parte más profunda, más responsable y quizá el camino más sinuoso que hay que hacerlo, y la verdad que María nos contó recién lo que pasó para llegar a esto. Hoy está procesado en la Justicia Federal un funcionario público provincial, hablamos del expresidente de la SAT, el doctor Alfredo Calvo, por contaminación ambiental. Así que bueno, realmente esto es Impacto Sostenible TV, la voz de la gente, la voz del ambiente. Así que bueno, la verdad, nos vamos ahora a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.